Práctica de laboratorio. Los conceptos básicos de movimiento y su medición con instrumentos pertinentes. Objetivo. Reconocer a través de una práctica de laboratorio los conceptos básicos de la cinemática y su medición en unidades básicas del sistema internacional. Marco teórico. Para poder visualizar las magnitudes básicas involucradas en el movimiento de los cuerpos, estudiaremos el movimiento rectilíneo de un deslizador sobre un riel de flotación, que se mueve prácticamente sin tener contacto con el riel, es decir, sin fricción. El método científico experimental que ya estudiaste en el primer semestre es uno de los métodos preponderantes utilizados por la física para generar su base teórica. El método consiste en analizar primero un fenómeno de la materia más simple posible, para a partir de ahí, una vez sabiendo cómo se comporta en estas condiciones, poder introducir otros factores que intervienen en dicho fenómeno, pero que, de ser tomados en cuenta desde el principio, dificultarían su comprensión. Es por ello que en este experimento utilizaremos un dispositivo sofisticado como es el riel de flotación o riel de aire, ya que con este se logra disminuir al máximo el efecto de rozamiento o fuerza de fricción, lo que nos permite observar y analizar lo que deseamos en este caso, un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. A través de la realización de esta práctica puedes observar, identificar y conceptualizar lo que es un punto de referencia, la distancia recorrida, el tiempo transcurrido, la rapidez, la velocidad y la aceleración, conceptos que se presentan en el movimiento en general. Además, practicas lo aprendido con el método del factor de conversión, ya que se solicita realizar las transformaciones de unidades de las magnitudes analizadas. Para tener algunos de los datos que te piden, puedes utilizar las siguientes fórmulas: rapidez y aceleración. Materiales: riel de flotación, impulsor de aire, generador de chispa, deslizador con electrodo de chispeo, regla de chispeo, papel térmico, banda elástica, liga, regla, báscula. Procedimiento: 1. Armar el riel de flotación de acuerdo a las instrucciones del docente. Conectado el impulsor de aire y el generador de chispas y colocado el papel térmico de la regla de chispeo. No enciendas ningún aparato hasta que esté todo en su posición. 2. Coloca el deslizador sobre el riel de flotación y acomoda el electrodo del mismo como se te indique para que una de las puntas queden ajustadas a 0.5 centímetros de la tira de papel de registro y la otra alrededor del alambre que se encuentre a lo largo del riel. 3. Coloca la liga en el extremo del riel de flotación y con un lápiz sujeta el deslizador tensado la liga hacia la orilla, para que al soltarlo salga disparado hacia el otro extremo. 4. Enciende el impulsador de aire y el generador de chispas seleccionado la frecuencia de chispeo adecuado. Lo ideal es seleccionar la frecuencia de 5 chispas por segundo. Oprime el botón del generador de chispeo y lanza el deslizador quitando el lápiz, liberado la liga que se utiliza como sistema de lanzamiento, y efectúa el registro de la chispa a lo largo de la tira de papel. Finalizada el registro antes de que el deslizador llegue al otro extremo del riel. Con este paso, la parte experimental del movimiento rectilíneo uniforme ha concluido. A continuación se procede al análisis de los datos. Mide la distancia que hay entre el punto de referencia. Se sugiere no tomar el primer punto como referencia, sino otro posterior, es decir, algún punto en donde el deslizador ya no haya tenido contacto con la liga y los puntos siguientes, y elabora una tabla de datos con lo que se representa más adelante. Considera la frecuencia de chispeo para saber el tiempo que transcurrió entre una y otra marca. Tabla de datos. Posición en centímetros 0.5 centímetros. Posición en metros 0.005 centímetros. Tiempo décimos por segundo son 0. Tiempo en segundos es 0. Rapidez en centímetros es 0. Rapidez en metros por segundo. Minutos por segundo. 0. Aceleración 0. Número de intervalos 2. Posición en centímetros 0.5. Posición en metros 0.005.
Tiempo décimas por de segundo 0.04 centímetros. No, sin centímetros. Tiempo en segundos 0.4. Rapidez centímetros por segundo 1.25. Rapidez 0.0125. Aceleración en metros segundos cuadrados 0.00015625. Número de intervalos número 3. Posición 0.5 centímetros, posición 0.005 centímetros, tiempo es 0.08, tiempo en segundos 0.8, rapidez de centímetros por segundo 0.625, rapidez en metros por segundo es 0.00625 y aceleración es 0.000390625. Número de intervalos número 4, posición 0.5 centímetros, posición en metros 0.005 centímetros, tiempos en décimas de segundo es 0.12, tiempo en segundos 1.2, rapidez en centímetros por segundo es 0.416, rapidez en metros por segundo 0.00416, aceleración metros segundos cuadrados 0.000173056. Número de intervalos número 5, posición 0.5 centímetros, posición en metros 0.005 centímetros, tiempos de décima de segundos 0.16, tiempos en segundos 1.6, rapidez en centímetros por segundo 0.31, 25, rapidez en metros por segundo 0.00325, aceleración 0.00009765625. ¿Cómo es la distancia recorrida entre cada uno de los intervalos registrados? Es de 0, 7, 13, 19 y 23. De acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, ¿qué tipo de movimiento es este? Respuesta: movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo justifican los resultados de la aceleración de deslizado? La aceleración se debe por la distancia entre el suelo, ya que está en su nivel medio y se mantiene parejo. ¿Cuál es la masa del deslizador en gramos y en kilómetros? ¿Esa no está contestada? ¿Qué instrumentos de medición de longitud utilizaste? Regla. ¿Qué instrumentos de medición de longitud utilizaste? Báscula. ¿Qué instrumento de medición de tiempo utilizaste? Cronómetro. Para realizar la parte del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, procedemos como sigue. 1. Arma el equipo como en el paso 1 anterior, pero ahora coloca un extremo del riel de flotación sobre algún soporte firme para que el sistema de flotación quede inclinado hacia un lado, de tal forma que al colocar el deslizador, este se mueva hacia abajo por efecto de la gravedad. 2. Instala una nueva tira de papel de registro sobre la regla del chispeo. 3. Coloca el deslizador ajustado las puntas del electrodo de chispeo de la misma forma que en el experimento anterior. 4. Sujeta el deslizador en el extremo más alto y enciende el impulsor del aire y el generador de chispas. Oprime el botón del generador de chispas y libera el deslizador para efectuar el registro sobre la tira de papel. Finaliza el registro antes de que
deslizador llegue al extremo inferior del riel. Con este paso, la parte experimental ha finalizado. Procederemos ahora al análisis de datos. 5. Mide la distancia entre el punto de referencia. En este caso sí podemos utilizar la primera marca como punto de referencia, ya que el deslizador solo se libera y no es lanzado por ninguna liga. Y de acuerdo a la frecuencia de chispeo, llena los datos que se te piden en la tabla siguiente. Utiliza los datos para responder las preguntas del reporte. Número de intervalo. 2. 0.4 centímetros. Posición. En metros. 0.04 metros. Tiempo. 0.4 en décimas por segundo. Y 4 en segundos. Rapidez. 10 centímetros por segundo. Y 0.1 metros por segundo. Aceleración, 0.25 metros por segundo al cuadrado. Número de intervalo, 3. Posición, 2.0 centímetros y 0.2 metros. Tiempo, una décima por segundo y 10 segundos. Rapidez, 20 centímetros por segundo y 0.2 metros sobre segundo. Aceleración, 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Número de intervalo. Posición, 3.8 centímetros y 0.38 metros. Tiempo, 1.4 décimas por segundo. 14 segundos. Rapidez, 27.1 centímetros por segundo y 0.27 metros sobre segundo. Aceleración, 0.2938 metros sobre segundo. Número de intervalo, 5. Posición, 0.2 centímetros. 0.02 metros. Tiempo, décimas por segundo. 1.8. Tiempo, segundos. 18 segundos. Rapidez, 34.4 centímetros sobre segundo. 0.34 metros sobre segundo. Aceleración, 1999 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo es la distancia recorrida entre cada uno de los intervalos registrados 0, 7, 13, 19 y 23? ¿Cómo es la rapidez en cada uno de los intervalos registrados 0 centímetros sobre segundo, 10 centímetros sobre segundo, 20 centímetros sobre segundo, 27.1 centímetros sobre segundo y 34.4 centímetros sobre segundo? ¿Cómo es la aceleración en cada uno de los intervalos registrados 0 metros sobre segundo al cuadrado, 0.25 metros sobre segundo al cuadrado, 0.2 metros sobre segundo al cuadrado, 0.2938 metros sobre segundo al cuadrado y 0.1999 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Cómo justificas los resultados de la aceleración del deslizador por la inclinación hacia un lado, de tal forma que al colocar el deslizador, este se moverá hacia abajo debido a la gravedad? ¿Qué instrumentos de medición de longitud usaste? La regla. ¿Qué instrumento de medición de masa utilizaste? Báscula. ¿Qué instrumento de medición utilizaste? ¿Qué instrumento de medición de tiempo utilizaste? Cronómetro.